Su hermano le robó las cartas para quedarse con su prometida. Te lo digo así sin rodeos, porque en ese pueblo todo se contaba en una sola frase: promesa, ida, silencio, traición. Y esa frase bastó para cambiar la vida de 3 personas. Era un pueblo pegado a la frontera, donde las tardes olían a piloncillo y a tierra caliente. Las casas eran de adobe, las puertas crujían como si llevaran dentro historias antiguas, y el pozo estaba en el centro, con su cadena que hacía sonar un metal seco cuando alguien sacaba agua. Allí se conocieron ellos. Ella, guía de manos pequeñas que cosía a la luz de una vela, con la aguja siempre lista. Él, con las manos ásperas de quien trabaja la tierra, y una promesa tatuada en la voz: algún día vamos a tener lo nuestro. En una casa de Texas, la madre, con su rosario en la muñeca, miraba sin decir mucho, como quien cuida la llama de una vela esperando no perderla. El pañuelo que ella le bordó se volvió la cosa sagrada entre los dos, un trozo de tela blanca con puntadas azules que guardaba las columnas de sus sueños. Se encontraban en el pozo al atardecer, cuando el cielo se partía en naranja, y la conversación decía más con silencios que con palabras. «Te espero», susurraba ella. «Vuelvo con lo que haga falta», respondía él. No era una promesa de riqueza, sino de regresar con dignidad. Una casa, un pedazo de tierra, el pan de cada día sin tener que pedirlo a nadie. La necesidad fue la que empujó la salida. No había otra palabra para eso. El trabajo en el norte ofrecía dinero rápido, no milagroso, solo cuentas que cuadraban mejor. Y él aceptó el destino de bracero. Los abrazos se apretaron como nudos, y el pañuelo quedó guardado en el costal de la partida. En la estación, entre despedidas y polvo, el muchacho juró volver pronto, y ella le entregó una carta doblada, con una letra que temblaba de cariño. «Escríbeme», dijo. Y eso fue lo que él hizo desde la primera noche en que el cuarto compartido olía a jabón barato y a hambre contenida. Las cartas se convirtieron en hilo que atravesaba el exilio. En ellas contaba los días de trabajo en el norte, la camisa pegada al cuerpo por el sudor, las manos que se volvían callosas otra vez, las monedas que se guardaban bajo el colchón, los sueños que no se atrevía a decir en voz alta. Ella respondía con puntadas de ternura, con noticias del pueblo, con chismes de la vecindad y con la promesa diaria de esperar. Esas cartas eran lo que lo mantenía entero cuando la nostalgia le apretaba el pecho en las noches largas. Era la prueba de que había algo por lo que volver. Pero en las historias de pueblo siempre hay un lugar oscuro donde el rencor echa raíces. El hermano menor vivía en esa sombra. Tenía la misma sangre, pero no las mismas manos trabajadoras. Le sobraba mirada de envidia, le faltaba paciencia y le sobraban historias que se comía por dentro. Veía cómo su madre le llenaba la taza de café al hermano que se iba y cómo recibía cartas con promesas. Veía los ojos de la muchacha junto al pozo, siempre esperándolo. Y algo en su pecho se crispó, hasta volverse ungüento amargo. En el pueblo, la correspondencia tenía sus costumbres. La gente se citaba en la ventanilla del correo o recogía cartas en el kiosco del señor que llevaba sobres en un cajón. No era un sistema perfecto, pero era lo único que tenían. El hermano menor, que nunca se conformó con estar detrás de la ventana, empezó a frecuentar la lógica de lo ajeno con la excusa de ayudar. Decía que pasaría por el correo si su madre no podía. Nadie sospechó al principio. Era una mano joven que hacía mandados. Nadie miró con lupa cuando poco a poco cartas destinadas a otros quedaron sin respuesta o aparecieron abiertas en los rincones de la casa. El primer golpe fue sigiloso. Una carta que debía llegar a la muchacha no apareció, y cuando ella fue a preguntar, le dijeron que se había extraviado. La segunda vez, una misiva suya, una notita con una cita para encontrarse en el pozo, nunca llegó. Ella fue a la ventanilla, buscó, volvió a la casa y continuó cosiendo a la luz de la vela, acostumbrándose ya a la espera como si fuera costumbre que no doliera tanto. Desde lejos, el muchacho no notó nada. Las cartas que él enviaba nunca le fueron devueltas, ni tenía una señal de alarma. En el norte, entre compañeros que bebían de latas, la rutina lo absorbió como seda pegada a la piel. El coyote apareció como aparece la sombra de la noche,
con promesas que relumbraban y que a veces servían de refugio para quienes estaban dispuestos a creer en milagros prácticos. No era un personaje heroico ni un villano dramático, era solo alguien que ofrecía atajos en tiempos de apuro. Le habló de inversiones rápidas, de cómo hacer crecer un dinero que si se dejaba con él, volvería multiplicado. Muchos perdieron lo poco que habían empeñado para intentar cumplir un sueño que se vendía en cuotas. El protagonista también fue víctima, no del coyote principalmente, pero sí de la mezcla peligrosa entre confianza y desesperación, y sufrió un golpe en los bolsillos que lo dejó con menos esperanza. La estafa del coyote en el margen inicial fue una mordida más al orgullo, pero no fue lo que rompió la promesa. Lo que rompió la promesa fue algo más íntimo: la ausencia de respuestas y la aparición de un papel que no era suyo. Esa noche en la pensión, cuando la luna jugaba a ser ventana, alguien colocó un sobre su cama. La letra era parecida a la de ella, pero algo en las palabras no encajaba con las costuras de su relación. Abrió el sobre con manos que sabían de semillas y surcos, y leyó una hoja que decía que ella se casaría con otro, que la espera se había terminado y que no era el momento de regresar. Era una traición envuelta en caligrafía. Creyó a la carta porque la letra era la trampa, y la trampa tenía el sello de la verdad. Creyó porque el silencio del pueblo se había convertido en rumor, y rumor en verdad. Creyó, porque en lugares donde la distancia aprieta, una sola página puede tirar abajo años. Sin más, cerró la maleta a medias y dejó de creer que su regreso iba a enderezar todo. El orgullo ocupó el lugar de la esperanza. Mejor no volver que regresar a un mundo que ya no lo quería. Eso le dolía más que la pobreza, la idea de haber sido esperado para nada. Ella, mientras tanto, seguía yendo al correo. Cada tarde, la aguja entre los dedos, la vela temblando, la puerta del pozo chirriando al abrirse para caricias de agua, ella seguía escribiendo cartas que nunca llegaban. Leía y releía los sobres que no venían, preguntaba a la madre, al vecino, al señor del kiosco. Le decían que no había noticias. Nadie se atrevía a decirle la verdad. Nadie sospechó del hermano porque nadie piensa en la persona con la que come y comparte sola el pan como quien puede convertirse en ladrón de piezas de una vida ajena. En el pueblo, del otro lado de la pena, la gente murmuraba, no con maldad, sino con esa curiosidad afilada que toma la forma de comentarios en la puerta de la iglesia o en la plaza. Se hablaba de triunfos y fracasos, de amor que se sostenía y de promesas rotas. La madre, que había visto a los dos crecer, notó en su hijo menor una inquietud que no era normal. Iba por el correo, volvía con manos vacías y con la mirada clavada en la muchacha. No dijo nada al principio. A veces el silencio contiene más que una bofetada, pero una madre escucha lo que no se dice y empieza a juntar piezas. El punto de quiebre llegó una noche en que la carta falsa llegó a manos del muchacho. Había sido escrita por la misma mano que robaba las otras, la del hermano. Él la había redactado con el enredo de su propia ambición, con frases que simulaban la indiferencia y con saltos de cariño falsos que solo un traidor podría fingir. La hoja decía que ella se casaría y que mejor no volver. Cuando el hombre la leyó, fue como si le abrieran la tierra bajo los pies. La vergüenza no era solo por el presunto rechazo, era por la idea de que había fallado en su deber de proveer, por creer que su sacrificio no valía nada. Decidió quedarse, no por triunfo, sino por avergonzado orgullo. No volvió, al menos no de inmediato. Detrás de esa decisión hubo noches en vela, silencios con compañeros de trabajo y un descenso lento donde la vida se convirtió en otra cosa. Sobrevivir sin la oportunidad de volver a demostrar que había sido capaz. Las cartas que él seguía escribiendo, ya sin esperanza, se amontonaban en un cajón que alguien abría para jugar con su destino. Mientras tanto, la muchacha levantaba la vista más veces de lo habitual cuando alguien pasaba por la calle. El pañuelo bordado se fue volviendo menos precioso y más recuerdo. En la penumbra de la casa, la madre repetía el rezo sin esperar milagros, solo pidiendo calma. El pueblo, que es juez y consuelo al mismo tiempo,
Empezó a mirar de reojo al hermano menor. No con acusación abierta. Las cosas del pueblo suelen hablar en murmullos, pero con sospechas que iban formando una red. El viejo bracero entró en escena como un soplo de viento que no pregunta si tienes puertas. Era un hombre curtido por el trabajo, con manos de mapa y una voz rasposa que parecía venir de otra época. Lo conocías si habías pasado por la frontera una vez. Él sabía leer la tristeza que deja el migrante. Una tarde, en la bodega donde el protagonista bebía un café amargo, el viejo se sentó a su lado y sin rodeos le dijo lo que nadie le había dicho. Hijo, hay cosas que solo se arreglan regresando, no por orgullo, sino por dignidad. No fue una orden, fue un espejo. El bracero no le contó la historia de los sobres robados, no hacía falta. Le habló de regreso como acto de valentía, de volver a tomar en las manos la vida que dejaste, aunque no traigas oro ni títulos. Un hombre que había enterrado sus propios errores, le contó que la paciencia no es cobardía, y que muchas veces la reparación nace en el suelo cotidiano, en la sequedad de una barra de jabón y en el calor de una estufa antigua. El protagonista escuchó, y algo en su interior se removió. La posibilidad de reparar era más grande que la idea de ganar algo. No fue una decisión instantánea, fue la suma de días en los que la culpa se hizo compañía. El regreso fue un trayecto cargado de dudas. Cada kilómetro hacía ruido en el pecho. Las rodillas le temblaron cuando la carretera empezó a dibujar el perfil del pueblo en la ventana del autobús. El altar de la iglesia, la plaza, las familias que seguían vivas como si el tiempo no se hubiera movido tanto. Caminó por calles que le parecían iguales y diferentes al mismo tiempo. El pañuelo bordado había sobrevivido en un bolsillo del pantalón, como una reliquia sudada. La escena de encuentro la cuentan en voz baja todavía. Ella cosía. La aguja se le escapó de las manos. La vela hizo un anochecer dentro de la casa. Cuando él pasó por la puerta, la brisa movió la cortina y la aguja cayó al suelo. Ella levantó la vista y en ese segundo reconoció los hombros que ya conocía. Eran los mismos que prometieron volver. El abrazo fue la palabra que ninguno de los dos necesitó pronunciar primero. La emoción fue tan fuerte que todo alrededor se volvió un rumor. Los vecinos, las gallinas, la vieja tinaja en la esquina. Fue un reencuentro que no borró el daño, pero que abrió la posibilidad de un diálogo que tenía que suceder. No fue una escena de película. No hubo música edificante ni aplausos. Hubo preguntas directas, ojos que pedían explicaciones, y un silencio que necesitaba palabras concretas. El protagonista le contó lo del sobre, lo de la lectura, la vergüenza y la decisión de no volver. Ella le contó las tardes esperando en el correo, las veces que la puerta se le cerró de golpe por la falta de noticias y las sospechas que crepitaban como fuego en su pecho. No era una simple confesión, era la trama de los días rotos. Entonces apareció el hermano. No fue para huir, ni para negar, fue para confesar. La culpa lo había devorado hasta tomar forma de confesión abierta. Contó cómo había abierto sobres y escondido cartas, cómo había fabricado aquella hoja que pretendía ser la verdad. Dijo que lo hacía porque lo quería a ella y porque se le hizo la idea de que, con esas cartas, podría armar un camino que no le pertenecía, una vida con lo que no había trabajado. Lloró. No fue un llanto de teatro, fue un llanto que mostró que la envidia puede ser piedra que rompe a los dos. La madre, con el rosario apretado en su mano, observó sin condenar en voz alta, porque sabía que en su hogar la reparación tendría que ser obra de la vida y no de palabras sentenciadas. El protagonista reaccionó como cualquiera que ha sido herido por la propia sangre, con rabia, con deseos de justicia y con una frontera clara entre lo que toleraba y lo que no. No hubo venganza, hubo límites. Le pidió al hermano que se alejara de la casa por un tiempo, que fuera a buscar su propio camino lejos de la sombra del engaño. No fue una expulsión cruel, fue una defensa necesaria para recomponer los pedazos. El hermano salió, no con fiesta, sino con pasos pesados y un silencio que le quemaba. Lo que hizo después fue dejar de pedir perdón con la boca y comenzar a buscarlo con las manos.
Trabajó en otros pueblos, mandó dinero a la madre de forma anónima, envió cartas pidiendo permiso para volver. La expiación tomó la forma de acción lento. El perdón no llegó ese mismo día. En el pueblo se dice que el perdón se gana y no se implora. Hubo semanas y meses en los que la distancia funcionó como vendaje. El protagonista y el hermano no se hablaron mucho. Cuando lo hicieron, había un muro entre ambos que no se derrumbaba al primer soplo. El hermano, ahora lejos, construyó humildemente su arrepentimiento. Se puso manos a la obra, logró trabajo honesto y, lo más importante, demostró con hechos que la envidia se había convertido en trabajo y en humildad. No fue una transformación instantánea, fue una travesía larga que los cabellos empezaron a blanquear con el tiempo. En el pueblo, la comunidad fue testigo sin convertirse en tribunal. De a poco, las bocas que antes murmuraban empezaron a mirar con otra suavidad cuando veían al hermano trabajar la tierra o ayudar en el mercado. Nadie olvidó, pero muchos aprendieron que las personas pueden cambiar cuando el arrepentimiento es verdadero. La madre, que había perdido días en vela y rezos, sostuvo a los suyos con la paciencia que solo existe en quienes han visto ciclos enteros. El compromiso entre el protagonista y la muchacha no se arregló con una sola palabra. Hubo procesos, conversaciones, tiempos de prueba. Se casaron, pero no con banquete ostentoso. Su boda fue una fiesta que cabía en la cocina de la casa, con tortillas calientes, con una mesa puesta en la sombra del patio y la risa de los vecinos que volvieron a creer en la sencillez del amor. No fue un final triunfante, sino un comienzo reconstruido. El hermano, en su parte, no estuvo en la primera fila como si nada. Su participación fue humilde, con manos curtidas que ahora daban más que pedían. Con el tiempo compraron un pedacito de tierra. No era mucho, pero era suyo. Un muro de adobe, un tejado reparado, la sensación de que por las noches la casa no temblaba con las necesidades. Trabajaron la tierra con las manos que aprendieron a no temer a la pobreza, sino a mirarla de frente. Todo se consiguió con esfuerzo, con paciencia y sobre todo con la dignidad que brota de lo cotidiano. La noticia del hijo que venía fue como un hilo nuevo que se anudó a la familia. No era señal de recompensa, sino de la continuidad posible cuando se decide construir juntos. El hermano volvió a la casa no como si todo estuviera perdonado de golpe, sino con la humildad de quien sabe que debe ganar su lugar otra vez. Se acercó, pidió perdón en actos, ayudar en la cosecha, cuidar del viejo almacén del pueblo, llevar agua al pozo cuando el calor apretaba. Poco a poco, la comunidad y la familia comenzaron a abrirle puertas. El abrazo final entre los hermanos no fue inmediato ni teatral. Fue una mezcla de lágrimas, distancia superada y promesas de no repetir lo que llevó al robo de cartas. No fue un perdón ilimitado, fue un paso real hacia la reparación. Lo que queda de esta historia no es una moraleja fácil. No hay trofeo, ni riquezas milagrosas, ni fantasmas vencidos de un día para otro. Lo que queda es algo más liviano y más pesado a la vez. La certeza de que volver vale más que cualquier moneda. Volver no significó triunfar, significó ponerse frente a la mitad rota de la vida y recomponerla con trabajo y con palabras dichas a tiempo. En el pueblo la gente contaba el relato como quien comparte una receta, con ingredientes como la paciencia, la honestidad y el trabajo de todos los días. El pañuelo bordado quedó guardado en la cómoda y cada vez que el hombre lo sacaba era como si tocara el hilo que lo sostuvo en las noches lejanas. A veces la madre lo veía y sonreía, no porque todo se hubiera solucionado, sino porque la casa había vuelto a latir. La boda, la tierra, el hijo que llegó después, todo eso fue fruto de reparar más que de un golpe de suerte. Si estas historias te llegan al corazón y quieres escuchar más relatos que hablan de gente que vuelve y se reconstruye, suscríbete. Déjame contarte algo más. La vida no siempre devuelve lo que quitó, pero a veces da otra cosa igual de valiosa, la oportunidad de enmendar. Hoy, cuando paso por el pozo, me acuerdo de la aguja que cayó esa tarde y del abrazo que casi lo dijo todo. Recuerdo al hermano que robó cartas y cómo ese robo rompió una promesa, pero también cómo el arrepentimiento, la distancia y el trabajo fueron hilando de nuevo esa tela. No todos los finales son redondos. Algunos son como las costuras bien hechas, visibles si te acercas, fuertes si las miras con cariño. La lección no es sencilla. A veces no hace falta volver rico. Hace falta volver con las manos abiertas y el corazón dispuesto a reconstruir. Eso es lo que eligieron ellos. No borrar la culpa con un gesto, sino pagarla en días y en realidades. Y así,
con tortillas hechas a mano y una casa que suena a risa, aprendieron que el perdón se gana con actos, no con palabras vacías. Si te dejó pensando cuál hubiese sido tu decisión en su lugar, deja un comentario contando qué habrías hecho. Y comparte esta historia con alguien que valore las historias de perdón y de volver a empezar. Porque al final, lo que más importa no es cuánto te fuiste, ni lo que perdiste en el camino, sino que decidiste volver a sostener lo que realmente era tuyo.